días, bienvenidos a este segundo nivel de conciencia de la flor de lis. Me llamo Fanny, para aquel que no me conozca, y soy la que os va a explicar en qué consiste esto. Voy a comenzar, para hablar de este nivel de conciencia, voy a comenzar a explicaros cómo llegué aquí, porque es muy importante para la puerta que vamos a abrir con esta llave, que es la flor, que es una llave que me permite cerrar mi pasado y que me permite abrir la puerta a la transformación consciente de todo mi universo interior. Es muy importante que aquellas personas que decidan trabajar con este arquetipo tengan en cuenta que van a necesitar un mínimo de fuerza interior, un mínimo de poder personal para poder gestionar ciertas vibraciones que nos han podido hacer daño en otro momento o que nos han podido resultar difíciles de llevar en el pasado, ¿de acuerdo? Lo bueno del pasado es que desde el presente puedo ver el pasado con otra perspectiva, puedo trabajarlo en pos de mi crecimiento y en pos de mi sanación, ¿eh? Entonces, bueno, ¿qué es lo que me pasó a mí para poder llegar a esto? Con el tiempo he visto que es una cosa que como que yo misma me he forzado, aunque lo he tardado en comprender, pero tuve una relación bastante dura para mí emocionalmente, mentalmente, que muchas personas han tenido y muchas personas están teniendo en este momento, en la que existía un papel de víctima y un papel de maltratador. Hubo una noche hace 4 años y pico en la que yo salía justo de esa relación que me costó muchísimo trabajo abandonar, y una noche de estas que me pasé, bueno, estaba muy mal y llegué a un lugar muy oscuro, porque lo que ocurrió fue que me di cuenta que dentro de mí la realidad del que se le llama maltratador, del agresor, había tomado muchísimo poder, tanto que casi prevalecía más esa realidad que es lo que ocurre en el maltrato, del maltrato emocional, maltrato psicológico. Ocurre que al final el maltratador toma terreno dentro de la víctima y puede controlarla. La pregunta es un tema, por ejemplo, que nos cuesta mucho trabajo de entender para aquellas personas que están lejos de esto, pero que es fácil si llegas un poco a la explicación, por lo menos a la que yo viví, por lo que yo experimenté. La pregunta es, ¿cómo puede una persona tomar tanto poder dentro de otra? ¿Qué es lo que hay en el ser humano que permite que personas se dejen maltratar? No solo que maltratadores maltraten, que no es ese tema el que vamos a tocar, yo voy a hablar de mi parte de víctima, sino que las víctimas nos dejemos o nos hayamos dejado maltratar por otras personas. Pueden ser padres, madres, parejas, hermanos, jefes, etc. Aquí entra cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que hay? El punto, o sea, tenemos el punto de vista de la psicología, el punto de vista de la sociedad, la cultura, la educación, la familia, etcétera, para dar explicación de esto, pero a mí no me fue suficiente, porque tenía una visión de mí misma bastante buena, una chica muy inteligente, muy capaz, muy madura, que cómo yo había llegado a esa situación y yo no aceptaba que podría haber sido víctima de maltrato, que esto es una cosa que también cuesta mucho trabajo de aceptar, ¿vale? Porque no queremos ser víctimas o no queremos que nos hayan pisoteado o lo que sea, cualquier cosa. Cuesta mucho trabajo aceptar ciertas realidades que distorsionan la imagen que tenemos de nosotros mismos. Entonces, aparte de esto, yo necesitaba otra explicación. Y esta noche que estaba comentando, aquella noche, empecé como a asumirme dentro de mí, empecé a profundizar en un lugar muy oscuro, y cuando estoy hablando de lugar, estoy hablando de un lugar dentro en el que empezaba a habitar el miedo, pánico, estaba totalmente aterrada. Fue un sitio bastante duro, pero que fue el que me llevó
el que me llevó. Cuando rocé esa, es como si yo hubiese bajado a la profundidad más oscura de mi ser. En aquel momento vi que si él había tenido la opción de haberme manipulado, era porque dentro de mí estaba sosteniendo lo que él decía. Quiero decir con esto que dentro de mí era posible aquello que él decía. Si él decía que tú haces esto, tú haces lo otro, bla, 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 eh, en mí, en mí estaba dándole la opción a que eso fuera así. Es decir, había partes de mí que sí que le creían. Y, y no solo eso, sino que su realidad era tan válida, tan real como la mía. Y que su realidad había tomado terreno dentro de mí porque dentro de mí existía esa realidad. Quiero decir que si dentro de mí no existe esa realidad, yo ni siquiera la hubiese podido rechazar, no la hubiese ni entendido siquiera, desde el primer momento que él me pudo decir algo. Entonces esto lo vi aquella noche y vi que las dos realidades eran válidas, las dos realidades coexistían dentro de mí, cosa que luego cuesta mucho trabajo de aceptar, pero lo vi y eso me llevó a que luego ya fuera asumiendo que aquello era así. Y vi que dentro de mí existía una víctima, pero porque dentro de mí existía un maltratador. Entonces, en aquel momento que pude haber elegido, llegué a un lugar en el que podía haber elegido su realidad, la podía haber elegido, pero una voz muy suavecita me dijo, si tú viniste con tu realidad, respétala. Elige la tuya y quédate con esta y respétala. Y sí que aquello me salvó de una locura bastante grande. Aquello me forzó una percepción en la conciencia, de mí misma, y a partir de ahí empecé a escuchar, digamos que a percibir más que a escuchar cosas en general en las personas y en mí, porque claro, las estaba oyendo en mí. Esa fue la diferencia. La diferencia es que cuando tomé conciencia de que dentro de mí también existía esa realidad en la que esta persona que decía X cosas tenía razón, lo que ocurrió fue que empecé a escuchar esas partes también, que antes no es que no estuvieran, sino que yo no las podía escuchar. Entonces, al aceptar que coexistían las dos realidades de forma simultánea, abrí una puerta, que es la puerta a la multirrealidad, que es la puerta al cómo está montado nuestro sistema interior, nuestro sistema de observadores que comentaba en el vídeo de las activaciones, en el segundo vídeo, el que se llama Activaciones de la Flor de Lis. Hablo de unos observadores, que ahora voy a comentar algo más de ellos. Los observadores son puntos internos que están vibrando en determinada frecuencia de energía y que están vibrando con determinadas características, ¿de acuerdo? Tenemos el observador víctima, que es el que yo he empezado a nombrar. ¿Y qué ocurre? Que lo que me di cuenta es que para que este observador tuviese razón de ser, es decir, pudiera ser sostenido en mí como víctima, necesitaba su complemento. Y el complemento del observador víctima es el maltratador. ¿Por qué digo complemento? Que también es antagónico en este caso, pero es la dualidad víctima-maltratador. Bien, ¿por qué nos interesa saber esto? ¿Y por qué necesitamos saber esto para trabajar el cómo es dentro es fuera? Porque algo muy básico y algo que hay que tener en cuenta con la flor de lis es que solo nos vamos a ocupar de nuestro interior, no del de nadie más ni
ni nada que esté fuera de mí. Todo va a ser dentro, todo va a ser mi realidad, todo va a ser mi vida, mis pensamientos, mis sentimientos. Todo esto es nuestra parcela. Y todo lo que se salga de ahí no nos vamos a ocupar de ello. Con esto quiero decir que yo a aquella persona, ni mu, ni ma, ni me, o sea, nada, me ocupé de mí misma. Y eso fue lo que hice, ocuparme de mí y ver qué es lo que hacía con aquello. Porque claro, era una contradicción para mi mente y para mis sentimientos que me había tenido yo había tenido una imagen de mí, de Fanny es así, asá, tal y cual, y me chocaba Fanny también tiene dentro el observador maltratador. Lo que significa que en algún lugar, dentro de sí, ha podido hacer o ha podido sostener situaciones de maltrato. Como maltratadora, ojo. ¿Quiere decir hacia afuera? No vamos a hablar de afuera, voy a hablar de hacia adentro siempre. Entonces, al desmontar esto es como vamos a desmontarlo, como si vamos a mirar que eso está junto. Lo que pasa es que yo estoy desde la posición de víctima, imaginaos que es una bola y la víctima está aquí, yo estoy desde la posición de víctima, me estoy mirando. Entonces, si estoy mirando, si esto fuera el ojo, y estoy mirando a la posición de víctima, desde la posición de víctima, perdón, voy a proyectar un maltratador. Si estoy desde la posición agresor consciente, cuando se ha dado cuenta de que es consciente, o sea, cuando se ha vuelto consciente de su agresión, voy a observar a la víctima, ¿entendéis? Porque estoy proyectando el complemento. Bien, ¿por qué necesitamos saber esto? Porque, como decía, la flor de lis es una herramienta de transformación muy profunda de todo nuestro sistema de observadores internos. Bien, en el ejemplo que seguimos, observadores internos, estos dos, que son uno, ¿de acuerdo? Víctima, víctima, maltratador. ¿Para qué me sirve a mí esto? A la hora de transformarme conscientemente. Cuando yo veo fuera que estoy siendo, cuando yo veo que alguien me está maltratando, como es dentro, es fuera. Cuando veo que alguien me está maltratando, es que hay dentro de mí algo que se está maltratando a sí mismo. ¿Dónde? No lo sé. Para eso tengo la vida y para eso está la experiencia, para poder ver dónde me estoy maltratando. Y es tan sencillo como decir, vale, estoy viendo que fulanito me está maltratando. ¿Dónde estoy yo sosteniendo ese maltrato hacia mí? Y entonces empiezan a venir respuestas. Te has dejado para el último lugar, aquí has tenido en cuenta su información en lugar de la tuya, aquí le has dado prioridad a él antes que a ti, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso son formas de maltrato. Maltrato, forma de maltratarse mal. ¿Entendéis? Entonces, quitándole toda la carga, por favor, que tiene este tema, que es muy serio y que me lo tomo muy en serio porque he sido una persona que ha vivido una de estas experiencias, sí es cierto que en perspectiva os puedo decir que este es nuestro sistema interior y también sé que todo el mundo que existe hoy día, lo estamos sosteniendo nosotros dentro. Si no, no existiría ese mundo, existiría otro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando las personas pasan sus procesos personales y aprenden realmente de la experiencia dolorosa que han tenido, han sanado su trauma, los traumas que tengan, etc., la mayoría de las personas que yo sepa dejan de vivir esas situaciones porque han cambiado ellas por dentro, han transformado su interior. Es decir, yo si he aprendido de esta situación de maltrato y sobre todo si me he transformado, si yo voy a seguir viviendo dentro del victimismo y del maltratador, voy a seguir
teniendo experiencias fuera que resuenen con eso que estoy viviendo dentro. Es así de sencillo, el cómo es dentro es fuera, tanto en una dirección como en la otra. ¿Qué ocurre con el arquetipo de la flor de lis? Que lo que hago es transformar, primero cojo y me pongo a limpiar, como si cogiera mi cepillo, mi escoba y mi trapo del polvo, y me pongo a limpiar todo el universo interior. Y esto quiere decir, ¿qué quiere decir limpiar? Coger las energías de baja vibración, residuos emocionales, dolores, miedos, etcétera, coger todo eso, sacarlo a la luz, sacarlo, porque, te voy a decir con estas palabras, la mierda, si la metemos debajo de la alfombra, no se va. Cada vez que vaya a pasar por ahí me va a dar dolor. Y ese es el problema. Ahora puedes sacar la basura y para ello tienes que hacerlo tú. No va a venir nadie de fuera a hacerlo. Esto tenemos que ser conscientes de ello. Ni un terapeuta, ni un psicólogo, ni papá pitufo, me da igual. Nosotros vamos a sacar nuestros conflictos. Vamos a sacar nuestras energías que nos hacen daño y que ahora ya no hace falta sostenerlas. ¿Cómo dejo de sostener algo que ya no necesito? Transformándome. ¿Cómo transformo este universo interior? Aprendo de esta relación dual. Aprendo de ella y la trasciendo. Saco un tercer punto. Víctima, maltratador, y saco el tercer punto. ¿Cuál es el tercer punto de la víctima y el maltratador? Cada uno aprende. En mi caso es que simplemente no hay victimismo ni maltratador. Hay personas que enseñan las unas a las otras a cómo amarse. Enseñan muchísimas cosas. Ha sido mi gran maestro esta persona. He aprendido a amarme, vamos a decir, casi siempre, y a tenerme en cuenta yo y a respetarme yo primero. Yo primero me respeto y como consecuencia me van a respetar los demás. Aquella persona que no me respete porque decide no respetarlo, yo sé cómo responder. No tengo por qué, nadie me obliga a vivir con nadie que no me respete, nadie me obliga a vivir con nadie que no me ame realmente como yo quiero o como yo siento, nadie. Lo que sí es absurdo es que yo me encargue de pedirle al universo cómo quiero que me amen y que yo no lo haga. Eso sí que es totalmente absurdo. Las otras personas aparecen y resuenan con nosotros. Yo podría haberme puesto, vamos a decir, enfadada con el mundo porque mira qué hombre me has mandado, pero en realidad sabía que tenía parte de responsabilidad, porque sabía que esta persona había aparecido porque yo les había estado, de alguna forma, le había permitido entrar a mi vida, de alguna forma u otra. Y aprendí muchísimo de esta experiencia. Y esta experiencia me abrió la puerta a esto que estoy diciendo del trabajo como es dentro y fuera. Ha sido un trabajo largo, ha sido un trabajo intenso, a veces duro, a veces más suave, pero es un trabajo de verdadera transformación. ¿Qué ocurre? Que yo abandono, mis observadores abandonan esas posiciones y ya nos veremos. O sea, es en plan, pues nada, hasta otra. Y eso es lo que hay. Es una forma más de verte y es una forma más de poder tomar conciencia de lo que hay dentro. Las personas, existen dos realidades, las que emprenden la acción y las que dejan que se haga la acción. Cuando yo permito un maltrato, estoy dándole opción a que exista ese maltrato. No hace falta volverse radical, por favor, y decir, bueno, pues ya no permito nunca más este maltrato. No, porque eso lo voy a hacer de forma natural cuando yo haya aprendido sobre ese maltrato. Entonces, esto es el cómo es dentro y fuera. La primera parte, decía, el sanar, limpiar, sacar todos los residuos emocionales, el dolor. Ahora, ¿qué ocurre? Por ejemplo, imaginad un trabajo del árbol genealógico
que lo he nombrado anteriormente, en el cómo es arriba es abajo, también con el cómo es dentro es fuera. O sea, claro, si yo he heredado de mi abuela, vamos a decir, un núcleo de miedo al abandono, eso se va a estar reproduciendo dentro de mí, como es dentro es fuera. Fuera voy a estar viendo que las personas me abandonan. Y habré vivido situaciones de abandono en mi infancia, habré vivido situaciones de abandono en el colegio, en tal. Cuando una persona se va, siento que me abandona. Cuando yo me voy del lado de una persona, siento que le abandono, en el sentido peyorativo, que le abandono para mal y siento que traiciono a esa persona porque le estoy abandonando. Eso es porque yo lo estoy sosteniendo dentro. Y puede ser que esto venga por algo heredado, pero que sea heredado no significa que, digamos que de todas las herencias nos corresponde un cachito del pastel. Entonces necesitamos sacar ese abandono, ver qué es lo que me va a enseñar, porque como decía en el cómo es arriba es abajo y en las activaciones de la flor de lis, lo que yo voy a aprender es a amarme, siempre. Siempre me voy a amar más y mejor. Y por tanto voy a poder amar más y mejor al de al lado. Ama al prójimo como a ti mismo. Ámate a ti mismo como al prójimo. Entonces puedo ir aprendiendo a amarme a mí mismo y al prójimo a la vez. Puedo ir primero al prójimo y luego a mí mismo, o a mí mismo y luego al prójimo. Pero eso es una ecuación. Y esta es la energía crística. Y esto es lo que se le llama la energía cristal. Cristal porque mantiene en transparencia la unión de dos personas. Una relación de por sí es sagrada. Una relación a mí me ofrece la oportunidad de verme transparente, porque estoy viendo fuera lo que tengo dentro, claro cristalino. Voy a llegar al fondo del asunto. Y esto, para hacer esto, es evidente, ¿vale? Pero lo voy a decir, es evidente que necesitamos tener un mínimo de fuerza interior. No todo el mundo está preparado, por ejemplo, en el caso del ejemplo que vengo mencionando de víctima de maltrato, no todas las víctimas de maltrato en el momento presente están preparadas para hacer esto. Pues por favor, o sea, no están preparadas porque no tienen una fuerza emocional, ni una entereza, ni una capacidad para poder tomar esto. Necesitan primero distanciarse, soltar, separarse, y una vez que has pasado, que esa experiencia ha llegado a tu pasado, puedes tomarla con la perspectiva desde tu presente y puedes desde tu tranquilidad en el presente trabajarla y sanarla mucho mejor. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo otra vez al sistema de limpieza y la transformación de esos observadores que en víctima maltratador van a ir recorriendo un caminito, ascendiendo su vibración hasta que desaparezcan y se transformen en otra cosa, que es amarse. Su complemento es amarse. ¿Entendéis? Es el punto contrario al maltrato, es el bien trato, el buen trato, es el amor. Y una vez que hemos pasado toda esta etapa de la transformación, pues luego viene la de establecer el pilar, es decir, elegir en qué posición te vas a quedar. ¿Cuáles van a ser las posiciones de tus observadores internos? Eso lo vamos a elegir nosotros conscientemente, en nuestra libertad. Puede ser que en mi experiencia haya trascendido la relación monógama y pase a un tipo de relaciones más abiertas. Puede que en mi experiencia haya trascendido la relación monógama y elija una vida en solitario. Da igual, da igual. Yo voy a partir, voy a llegar al lugar que necesite llegar, que vaya sintonizado conmigo misma, con mi ser, con mi alma. De eso se trata. Entonces, cuando he transformado todo esto, simultáneamente todo fuera va a cambiar, porque como es dentro y fuera, es resonancia.
Dentro de mí existe un proyector de película que la va a proyectar hacia afuera. Si yo cambio el proyector, cambio los personajes de la película, va a cambiar la película, pero no al contrario. Yo no puedo cambiar los acontecimientos, no puedo cambiar las personas, no las puedo cambiar directamente. Esto va a ocurrir de forma natural cuando yo cambie mi interior, cuando yo cambie mi forma de comportarme, cuando cambie mi forma de verme. Una cosa muy importante con el cómo es dentro es fuera. Cómo se efectúa de forma estable el cambio con la actuación, con la experiencia. Es decir, yo aprendo de la relación víctima-maltratador que siempre necesito ponerme en primer lugar. Bien, eso, como mi forma automática de comportarme o mi forma automática de estar en el inconsciente era otra, se va a reproducir hasta que yo conscientemente lo cambie. ¿Cómo cambio? Con la actuación. Mi acto lleva la energía en determinada dirección. Si yo actúo poniéndome a mí en el primer lugar, eso va a llevar la energía en determinada dirección. Bien, esto es materializar el aprendizaje. Materializo la acción, es decir, soy consecuente con lo que estoy aprendiendo. Si no soy consecuente con lo que estoy aprendiendo, la vida volverá a traerme a alguien que me refleje dónde estoy, yo volveré a verlo las veces que necesite, a ver si ahora me he enterado de lo que me estoy queriendo decir con esta persona aquí. ¿Qué es lo que me falta por aprender? Habrá momentos en que vea que ya he aprendido lo que tenía que aprender de esta experiencia y que ya no la necesito más. Y me vuelvo consciente, es decir, ya no la necesito más. Y va a aparecer otra persona y ya sabes que no. Entonces de repente cambia la visión que tienes de ese momento. Es así de mágico. Entonces, ¿por qué es tan importante esto del acto? Porque el acto tiene mi sello. Este es mi sello a la vida. Es lo que hace, es lo que materializa la energía. Es mi cuerpo físico materializa mi vida, me ayuda a materializar las actuaciones, la palabra, la escritura, las emociones. Todo eso está dándole una dirección a la energía de vida de la que dispongo. Eso es el sello y esa es la carta que yo le envío a la vida con mi sello. ¿Entendéis? Entonces, es importante ser consecuentes. Es importante actuar teniendo en cuenta el aprendizaje recibido. La de veces que necesite hasta que siempre me salga de forma inconsciente. Lo que ocurre con esto es que si yo he transformado estos aspectos, los que sean dentro de mí, me vuelvo consecuente con lo que he aprendido, actúo de forma consecuente con lo que he aprendido. Y aquí podemos tener todo tipo de experiencias, desde abandonar ciertas relaciones, desde cambiar de ciudad, desde dejar de tener ciertos hábitos nocivos, etcétera. Pues, por ejemplo, dejar el tabaco, lo que fuera, ¿no? Yo, por ejemplo, dejé el tabaco a raíz de sanar la relación con mi madre, pero fue lento. Sin embargo, pude decir, ya no fumo más porque sé que me estaba haciendo daño. El problema de cuando fumamos es que no sabemos, no somos realmente conscientes del daño que nos estamos haciendo, pero eso es la vida. Hay momentos en los que soy consciente del daño que me hago y momentos en los que no. Cuando no soy consciente, la vida me pone la persona delante, la situación adecuada para que me vuelva consciente. Como es dentro es fuera. Transformación, limpieza, actuación. Entonces, lo que estaba comentando es que cuando ya lo sé, eso que he aprendido lo sé desde diferentes posiciones, es como una forma de espiral, ¿vale? Como si estuviese subiendo una escalera de caracol. Cuando lo sé desde diferentes posiciones, eso pasa
a mi inconsciente de forma automática y lo he aprendido, lo he asimilado y se queda conmigo. ¿De acuerdo? Entonces va a haber multitud de aprendizajes pequeñitos que me van a ir sirviendo para luego aprendizajes mucho mayores, a otra escala, como es arriba es abajo. ¿Os acordáis del primer nivel de conciencia? Pues tengo pequeñitos aprendizajes que juntos me van a dar la opción de hacer un gran aprendizaje. Y ese gran aprendizaje, junto con otro gran aprendizaje, me van a dar otro aprendizaje mayor. Y así. Entonces, bueno, este es el cómo es dentro es fuera. Y por eso es tan importante tener en cuenta la actuación. Las creencias, en cuanto al sistema de creencias, cambian por resonancia de transformación de los observadores. Es decir, si yo creía en mi inconsciente, tenía una creencia, esto no significa que no trabajemos las creencias, en mi caso, muchísimas creencias, la mayoría de ellas se han transformado a base del cómo es dentro y fuera porque yo he impreso la acción de amor hacia mí. Si tengo una creencia que es quien bien te quiere llorar te hará, por ejemplo, claro, eso sacado de contexto a cualquier escala es una creencia que está archivada en el inconsciente y voy a permitir que me hagan daño o que me hagan llorar porque me quieren. Eso es una creencia. Ahora, si yo aprendo bla, 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 lo que tenga que aprender, dice, bueno, una cosa es que me regañen, como éramos pequeños que nos regañaban y nos ponemos a llorar, y otra cosa es que alguien venga a hacerme daño y que yo, por mi sensibilidad, me ponga a llorar. No tiene ni pie ni cabeza. Eso cambia automáticamente. Por ejemplo, no, a mí quien me quiere no me va a hacer llorar o lo que yo sea que elija. Siempre tened en cuenta una cosa, estamos bajo el libre albedrío. No elijáis nada que no queráis elegir. Y si estáis manifestando situaciones de forma inconsciente, es decir, os encontráis con una situación que vosotros veis que es de una forma en concreto, os invito a ir un poquito más allá, no a que os culpéis de la situación, que no tiene nada que ver. Por supuesto, el primer responsable de la situación que tuve fue el maltratador, pero eso no quita de que yo me pregunte por qué yo he manifestado esta situación. ¿Qué hace esto en mi vida? ¿Por qué está él aquí? ¿De acuerdo? Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestro tiempo. Este vídeo va a salir poquito antes de las primeras personas que os habéis activado con la flor online. Hay otros activados por ahí. Pero bueno, quiero decir que con el como es arriba es abajo y con el como es dentro fuera vais a empezar a hacer todo lo que tengáis que hacer con este arquetipo. Irán saliendo los siguientes niveles de conciencia, de forma básica son 5. Y nada, si tenéis alguna duda, escribidme al correo, escribidme a la página de Facebook. Voy a dejar además un audio que grabé el año pasado, que está en iVoox. Voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo, que se llama Como es dentro y fuera, y en él hablo del nivel de esto, en general como un enunciado, como una especie de ley, en la que, bueno, todavía no tenía la percepción de la flor de lis que tengo ahora, el año pasado, y todo esto irá cambiando conforme lo necesite, pero la información está bastante bien y la podéis llevar con vosotros porque la podéis descargar, la podéis llevar en el teléfono y escucharla las veces que necesitéis. Y es un complemento a esto. Básicamente digo lo mismo, pero un poquito más amplio, dura una media hora creo, más o menos. Entonces nada, muchísimas gracias. Nos seguimos viendo. Chao.